Hola, muy buen día, bienvenidos a otro jueves de prevención y a partir de hoy la dinámica va a ser un poquito diferente. Me acompaña hoy Diana Laura Alvarado. Diana. Muchas gracias, Minerva. Y bueno, pues les recordamos que estamos transmitiendo desde Palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Recuerden solicitar sus cortesías para visitar el Museo de la Radio y Televisión. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial, que no es la primera vez que nos visita. El día de hoy está con nosotros Ángel Meulener, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, estoy muy contento porque estoy entre dos diosas del Olimpo, Diana y Minerva. Muchas gracias. Y qué bueno que vamos a hablar algo sobre la prevención. Claro. Y sobre los fenómenos meteorológicos, lógicamente. Así es. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Quisiéramos, doctor, pues que nos platicara más sobre lo que son los ciclones tropicales, que actualmente lo estamos viviendo. Pues tenemos aquí muchas, la verdad es que Diana y yo tenemos muchas dudas al respecto, le vamos a hacer muchas preguntas, a lo mejor le interrumpimos, pero... No hay problema. Yo les contesto lo que puedo, lo que no lo contesto, pero lo que puedo sí. Igual, si alguien más tiene alguna pregunta, déjenos en los comentarios. Claro que sí. Para poderla responder en a lo mejor alguna otra próxima cápsula, nuevamente aquí con Ángel Meulener. Bueno, pues tú lo dijiste, Minerva, vamos a hablar sobre ciclones tropicales. Así es. Y vamos a empezar por qué se forman estos fenómenos y en qué lugares del planeta se forman. Fíjense, en la gráfica que estoy mostrando allá atrás, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, todas las zonas de formación de ciclones tropicales en el planeta. Y como se pueden dar cuenta, esas marcas están enmarcadas, o sea, esas regiones coloreadas están sobre los océanos tropicales. Quiere decir que los ciclones tropicales se van a formar solamente y exclusivamente en zonas oceánicas y para eso se necesita un requisito fundamental, que las temperaturas en el momento en que ellos se forman en esas zonas sean mayores de 26 grados Celsius. Okay. O sea que en océanos fríos no se pueden formar ciclones tropicales. Y por esa razón, por ese motivo, es que los ciclones tropicales se forman fundamentalmente en la época más calurosa del año, que es cuando los océanos están más calientes. Okay. Y por lo tanto tienen la energía suficiente para provocar que se empiece a armar un remolino. En el hemisferio norte, ese remolino, los vientos giran en contra de las manecillas de reloj. En el hemisferio sur, por problemas de la dinámica del planeta, giran a favor de las manecillas de reloj, el mismo fenómeno. Okay. Aquí, doctor, es cuando empieza a subir la temperatura en los océanos y es cuando se empiezan a formar los distintos ciclones, que primero viene uno y después viene otro y después viene otro. Sí, claro, lógicamente, no solo depende de la temperatura del mar. La temperatura del mar es la fuente de energía. Pero también depende de otras cuestiones que están vinculadas con la atmósfera. Por ejemplo, la atmósfera en el lugar donde se empieza a armar ese remolino tiene que tener una humedad mayor, una humedad relativa mayor de 75%, o sea, tienen que ser lugares muy húmedos. Y además de lugares muy húmedos, son zonas donde se concentra nubosidad. La nubosidad empieza a concentrarse y empieza a llover en grandes cantidades. Todo eso empieza a proporcionar la energía para que se mantenga ese remolino que al traste va a dar con la formación de un ciclón tropical. ¿Los ciclones tropicales es lo mismo que un huracán? Sí, mira, yo estoy utilizando la palabra genérica. Okay. Ciclón tropical es cualquier sistema que se encuentre en mares tropicales y que los vientos empiecen a girar en el hemisferio norte, que es donde nos encontramos, empiecen a girar en contra de las manecillas del reloj. Eso es un ciclón tropical. Ahora, ¿qué sucede? Que el hombre, para clasificarlos por su potencia, definió categorías. Okay. Entonces, la primera categoría de ese remolino que se forma en el océano se le llama depresión tropical. Aquí en nuestra área, lo que es el Atlántico y el Pacífico Oriental, se le llama depresión tropical. Son vientos que llegan hasta los 62 kilómetros por hora. El viento ese que empieza a moverse alrededor de un centro. Okay, ¿que sería como la primera categoría? Es la primera categoría, depresión tropical. Ya estás agarrando la onda, qué inteligente es esta joven. Y a partir de los 62 kilómetros por hora, si las condiciones energéticas en la zona son suficientes para que se siga intensificando, entonces se va a llamar tormenta tropical. Okay. En ese momento en que se llama tormenta tropical, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos le asigna un nombre.
dependiendo la época del año, la época que va de junio a noviembre, el primero que se forma en el Atlántico se le pone un nombre con la letra A. Okay. Y es a partir de tormenta tropical. Esa tormenta tropical sigue fortaleciéndose, sigue cada vez haciéndose más fuerte. Llega un momento en que alcanza 118 kilómetros por hora, supera los 118 kilómetros por hora y se le llama entonces huracán. Okay. Y el huracán pasa por 5 estadios. A medida que se haga cada vez más intenso, se le va categorizando como huracán 1, huracán 2, huracán 3, huracán 4, huracán 5. Ya cuando llegamos a un huracán 5 son vientos de más de 250 kilómetros por hora, es poderosísimo. Por donde quiera que cruce es tierra arrasada y un ejemplo de eso lo tuvimos con Patricia. Patricia llegó a tener 325 kilómetros por hora, un 5, diríamos un 5 plus, Okay. poderosísimo huracán. Y en cuanto al nombre, los nombres ya están prefabricados, vamos a decir así. Los servicios meteorológicos de nuestra zona, todo lo que es América Central, América del Norte, Caribe, la parte norte de la América del Sur, se reúnen todos los años. Hay 6 años de nombres ya hechos, de común acuerdo, o sea, los nombres de este año se van a repetir dentro de 6 años, de la A hasta la Z, utilizando el alfabeto, y con nombres en inglés, en español y en francés, porque son las lenguas que más se hablan en la zona. Quiere decir, si empieza uno llamándose Ana, el segundo puede llamarse Debbie, perdón, con la B, puede llamarse Brett, o puede llamarse el tercero Christy o Christian, depende lo que le corresponda. Okay. Esos nombres ya están hechos, esas listas ya están hechas. Se quita el nombre de aquel huracán que fue muy poderoso, que murieron muchas personas en un lugar determinado o que causó daños económicos muy grandes. Ese nombre, de común acuerdo, los servicios meteorológicos dicen, en México me causó muchos problemas, aquí están las fotos, aquí están las pruebas, por lo tanto ese nombre se borra de la lista y se pone otro con el nombre correspondiente. Wow. Eso quiere decir que, por ejemplo, un Katrina ya no va a haber. Katrina ya no existe. Ni otro Patricia. Ni otro Patricia, ya se quitó. Creo que se va a llamar Paulette. Okay. En la próxima lista, cuando le corresponda. Y por ejemplo, Paulette se puede repetir cada 6 años. Sí, si no es dañino, si no causa problema, pues se seguirá repitiendo hasta que en algún momento ese nombre ocasione un problema. Okay. Y entonces, bueno, creo que ya han entendido cómo son los ciclones tropicales, ya. Cómo se forman. Ahora vamos a ver con qué frecuencia se forman, en qué temporada se forman. Fíjense, en esa gráfica está la frecuencia con que se forman ciclones tropicales en el Pacífico. Quiere decir, la cantidad que se forman promedio en una temporada. En el Pacífico en una temporada se forman 15, que es lo que está de color amarillo. Arriba son 15, el promedio que se forman en una temporada, es promedio. Y más abajo lo que está en color rojo es la cantidad de esos 15 que alcanzan categoría de huracán. Y más abajo, la última que está en color morado, es la que muestra de esos 15 y de esos huracanes que se formaron, cuántos alcanzaron la categoría más elevada. 3 o más. Categoría 3 o más, que ya son completamente peligrosos. Y por ejemplo, en el Atlántico también se lleva una cuestión muy similar, aunque en el Atlántico se forman menos. Ahí lo amarillo indica alrededor de 11 como promedio. Es en el Atlántico. Se forman menos huracanes que en el Pacífico, alrededor de 6, 7, y de categoría 3, alrededor de 3. Categoría 3 o más. Son a partir de que ya se les da nombre. Si son, ¿cómo nos dijo? Depresiones tropicales. No aparecen en esta lista. Las depresiones tropicales no llevan nombre. Las depresiones tropicales es la primera fase. A veces decimos, a veces la gente dice, bueno, es una depresión tropical, no hay problema. Sí hay problema. ¿Por qué va a seguir avanzando? Porque las depresiones tropicales en su etapa formativa son muy abundantes en lluvias.
y si tú tienes una infraestructura débil en la zona donde esa depresión se acerca, pues te puede causar un problema. Okay. De hecho, son peligrosas todas las categorías. Ahora, lo que hay que tener una buena protección civil que sepa manejar cómo van a hacer el impacto y qué hacer con las personas que van a estar en el lugar de impacto, evacuarlas a tiempo, etcétera, etcétera. Y no solo las personas, también los animales. También. Claro. Entonces, bueno, vamos a continuar con las características. Ahí lo que ustedes ven es la frecuencia en el Atlántico de la temporada ciclónica completa. Por ejemplo, la temporada ciclónica empieza en el mes de junio y empieza a subir en cantidad hasta que llega al pico máximo, que es en septiembre. Finalizando agosto, septiembre, es donde tenemos el pico, ahí donde ustedes ven el puntito más alto de la gráfica. Sí. En septiembre es el mes más activo y desde junio hasta septiembre van subiendo la frecuencia. Después de septiembre empieza lentamente a bajar. Lógicamente ya empezamos a entrar en otra época del año, los mares empiezan a enfriar y por lo tanto empieza a disminuir la probabilidad de que surjan ciclones tropicales. Okay. Esa es la frecuencia de los ciclones tropicales. Por eso la temporada ciclónica la enmarcamos desde junio, 1 de junio, hasta el mes de 30 de noviembre en el Atlántico. Y en el Pacífico tiene la característica que es más caliente y por lo tanto el Pacífico empieza un poquito antes, 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Claro que estas son fechas puestas por el hombre, porque ahí está la mayor cantidad, 98%. Hay ocasiones en que se forman fuera de esas fechas porque existen las condiciones en los océanos y en la atmósfera, entonces se forman algunos ciclones tropicales. Entonces puede pasar en cualquier otra fecha. En cualquier otra fecha, pero en una cantidad ínfima, muy pequeña. Muy bien. Por ejemplo, este año hubo uno en el Atlántico que se formó en abril. Muy débil, pero se formó uno en abril, fuera de temporada. Eso se le llaman ciclones tropicales extemporáneos, o sea, fuera de la Porque temporada. no están en la temporada. Pero si en abril se le puso el nombre con la letra A, ya cuando empiece la temporada Va a se seguir, pone la Continúa B. en la B. Ya no se pone la letra A dentro de la temporada porque hubo uno en ese año fuera de la temporada y se robó la letra A. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Muy claro. A ver, ¿qué más preguntas? Vamos a ver qué más tenemos ahí en nuestras gráficas. Eso que ustedes ven ahí es el poderosísimo Patricia. Esta es Patricia. Ese es Patricia visto por el satélite, son satélites meteorológicos que están constantemente vigilando la atmósfera y eso que ustedes pueden apreciar ahí en Patricia, esos colores, ¿no me preguntan qué significan? Sí, el color, ese que atraviesa en la parte de adentro del ojo. Sí, aquí se ve como una rayita moradita. Sí, ¿esa qué indica? Sí, ¿Es a mira, lo mejor el diámetro o qué? Esos colores significan la potencia en cuanto a intensidad de los vientos y lluvia que tiene el huracán. Esos son sistemas matemáticos, son software que recibimos la imagen del satélite, se le aplican los software y el sistema me permite a mí poder apreciar dónde están las zonas más intensas. Por ejemplo, aquí en estas zonas que ustedes dicen moraditas, esas son las zonas más cercanas al ojo, al centro, y por lo tanto son las más intensas en viento y en lluvias. Y ya hacia afuera, a medida que se desplaza hacia afuera, vamos desde el centro hacia afuera, van disminuyendo los vientos y van disminuyendo las lluvias. Hay muchas imágenes de estas. La zona negra es como la más... La zona negra en este caso es una zona muy potente, pero fíjense que eso tiene un diámetro de aproximadamente pueden ser unos 600 kilómetros de diámetro. Solo la zona negra, esas son zonas potentes. Ya las zonas que están más al rojo, al verde y al amarillo son zonas menos potentes, donde los vientos disminuyen progresivamente. ¿Qué son las nubes entonces que se encuentran alrededor de todos los colores? ¿Esas son nubes? Son nubes de gran tamaño, son nubes que están asociadas todas y que las genera el propio sistema, el propio huracán. Ahí los pueden apreciar. Todo eso que ustedes ven coloreado, todo eso es el campo de nubes. Aquí, por ejemplo, que la parte oscura es como más pequeña, ¿es de menor potencia? No necesariamente, depende del huracán que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, hay algunas que traigo aquí con ustedes, por ejemplo, esa, a ver si la podemos ampliar un poco más,
podemos observar que hay un puntito muy cercano a estas áreas moradas, que es donde se encuentra el ojo. Pero ¿qué sucede? Que ese ojo sufre transformaciones. El huracán es un ser viviente, y a medida que él se mueve por los mares, por las zonas oceánicas, dependiendo de qué energía es la que va recibiendo, depende también la estructura que va alcanzando. Él puede hacerse más débil, puede hacerse más potente, todo depende de qué condiciones hay. Con Patricia tuvimos el caso de que a medida que se acercaba a tierra, las aguas eran cada vez más cálidas. Y eso le da más Y eso le dio más potencia, y eso hizo que Patricia alcanzara la velocidad de los vientos de 325 kilómetros por hora antes de tocar tierra. Pero Patricia fue algo increíblemente poderoso, ¿no? Sí. Una potencia increíble. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo ojo que ya alcanzó los 325 kilómetros por hora, llega un momento en que ya no puede más, ya la energía es tremenda, y entonces empieza un proceso de debilitamiento de ese ojo, y empieza a crearse un segundo ojo alrededor del primero. El primero se debilita, que es ese que ustedes ven ahí, ese ojo inmenso, pero si se fijan bien en esta imagen, hay un anillo negro alrededor de ese pequeño ojo. Ese anillo negro es el que, después de que en esta foto en esta imagen, fue cuando alcanzó los 325 kilómetros por hora. Pero ese anillito que se formó alrededor del ojo es el que hace que se debilita el que se ve perfectamente, se empieza a debilitar y empieza el otro a formarse. Y tuvimos la suerte que cuando Patricia entró en tierra, entró en el proceso de debilitamiento. Okay. Y por eso cuando el ojo tocó tierra, no tenía 325 kilómetros por hora. Tenía alrededor de unos 260, que es enorme, es también poderosísimo, pero no fue los 325 que midió el avión de reconocimiento en el mar. Y, por ejemplo, en ese punto fue donde alcanzó lo máximo, ahí lo máximo, y se ve perfectamente, aquí se ve mejor, el anillo este que se ve circundando, es el que después fue a oprimir, vamos así decir, el ojo principal, y se fue formando el ojo secundario, que es el que después es el que domina. El secundario. El que se empieza a formar cuando alcanza esa energía tan poderosa. ¿Y puede haber como un tercer anillo? No, es un proceso, es un ciclo, es el ciclo de vida. Como les dije, el huracán es un ser vivo, es el ciclo de vida. Puede que ese segundo ojo que se formó después se debilite y se forme un tercero, pero depende en qué zona esté. Pero en este caso, como no alcanzó a seguir en el mar, toca tierra y se debilita. Oiga, doctor, ¿y qué va a pasar entonces cuando el huracán no toca tierra? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desvanece? Buena pregunta, magnífica pregunta. Los huracanes, sobre todo en el Pacífico, tienen una larga vida en el mar. Tenemos esa suerte, que la mayoría se forma y se mueve hacia mar adentro. Muy pocos son los que hacen como Patricia, que recurvan hacia tierra. Pero en el caso de que sigan su vida en el mar, en el Océano Pacífico, y empiezan a ganar latitud, a moverse cada vez con tendencia al norte, entran en zonas de aguas frías. Y ya eso los liquida. Poco a poco el agua fría hace que vayan perdiendo su potencia y al final se quedan prácticamente sin fuerza y se desvanecen. Okay. Y una cosa importante, miren, en esta imagen, esta es la imagen de un gran huracán. Hay que tener en cuenta, y eso es algo que nosotros se lo explicamos mucho a Protección Civil, hay que tener en cuenta que el huracán tiene dos hemisferios, dependiendo de la zona, o dos semicírculos, dependiendo hacia dónde se muevan. Por ejemplo, si ampliamos esa imagen, esto es como si fuera un disco, un CD. Si nosotros trazamos aquí, por ejemplo, una línea recta que va desde aquí, hasta abajo, o sea, partimos el disco por el centro, lo que está del lado derecho es la zona más poderosa de la trayectoria que él lleva. Lo que está del lado izquierdo es la zona menos potente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de Patricia, lo que estaba del ojo a la derecha era la Costa Alegre de Jalisco.
Manzanillo, Colima. Y lo que estaba a la izquierda, de hacia donde se movía, ¿sí se entiende? Sí. Imagínense un disco duro, un CD. Un CD. Lo que estaba del ojo a la izquierda era lo que caía dentro de Vallarta, Nayarit, etcétera, donde hizo menos daño, porque lo más fuerte estaba en De el este lado. semicírculo derecho. Por eso es que Protección Civil tiene que saber eso y la población también. Siempre lo que es del queda lado derecho. a la derecha de la trayectoria de donde se mueve, Ok. hacia donde se mueve, es lo más fuerte. Es donde más problemas puede causar de penetraciones del mar, de derribo de casas, etcétera, etcétera. El otro lado también es fuerte, pero menos, Ok. con menos potencia. Muy bien. O sea que eso es importante que sepan Conocer la trayectoria los para tomadores de decisiones y identificar la- Protección Civil, conozcan, Saber. ¿cómo se mueve? Si yo voy a caer en la parte activa, más activa, ahí es donde más Donde tengo que hacer la evacuación a lo mejor más- primero, ¿no? Y Entonces, donde más medidas tenemos Así que, es. que tomar. Sí. Eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, para los ciclones tropicales hay muchos métodos de poderle dar seguimiento desde que nacen. Sí. Uno de los métodos más eficaces es la imagen de satélite que están viendo, que continuamente están vigilando la atmósfera. Pero también existen otros equipos muy poderosos, como son los aviones de reconocimiento. Son por como ejemplo, los que estamos viendo en la imagen. Eso que estamos viendo en la imagen es un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ok. Estos aviones de reconocimiento poderosísimos, como ustedes ven, son turbohélices, Sí. no son jet. ¿Por qué razón no son jet? Porque las nubes, la estructura nubosa del huracán tiene nubes cargadas de granizo Órale. y una turbina de jet no puede entrar en una zona de granizo, pero una turbohélice sí. Ok. Y esos aviones son completamente blindados, tienen un personal compuesto por meteorólogos, pilotos expertos, pilotos que han participado en misiones internacionales en la guerra en Estados Unidos, o sea que es lo mejor de lo mejor. En estos aviones ellos hacen el viaje, bueno, van directamente al huracán o a la tormenta. Ese puntito que tú viste, que es el ojo, que quisiera ver uno grande que tenemos ahí también, que es tomado, precisamente esa imagen es tomada de un avión de reconocimiento. ¿Es ese? Eso que ustedes ven ahí es una foto tomada desde la ventanilla del avión de Wow. reconocimiento. Ese avión ya iba a entrar en el ojo. Ahí donde estoy yo estoy ahora dentro del ojo. Si me hacen más chiquito, Venga, para estoy casi adentro Ay, del ok. ojo. Entonces, ahí se mete el avión. Entra. Entra. ¿Y qué hay adentro? Hasta ahí. Pero, bueno, buena pregunta también. Se está ganando. Adentro del ojo lo que tenemos es calma. Ahí no hay viento, prácticamente. Ahí no hay nube. Como ven, es un punto negro. Ahí no ven nada de Está limpio. nubosidad. Está limpio. Ajá. Hasta el fondo, hasta el mar, hasta donde llega. Está completamente limpio. Pero imagínense que ese avión de reconocimiento, para llegar a ese punto, tiene que atravesar todo esto. ¿Y cómo le va en el camino? Todo esto. Y en el camino, bueno, ¿cómo te va? ¿Has volado en aviones con turbulencia? Sí, Y te has asustado. bastante. Imagínate entrar en esa zona turbulenta horas, porque esos son 500 kilómetros. Sí. Y el avión está volando dentro de esa zona turbulenta, continuamente, sin parar, con bajadas y subidas. O sea que no pueden ni ir con la barriga llena, Ok. con el estómago lleno. O sea que es algo tremendo lo que esos pilotos, y además dominar esa máquina claro. dentro de esa vorágine, ¿no? Sí. Pero bueno, estos aviones están equipados para eso. Y ese avión está continuamente vía satélite mandándonos información a los meteorólogos de cuál es la fuerza que tienen los vientos. Ellos la van midiendo en el avión, van midiendo toda la estructura del huracán, todo lo que compone el huracán con datos precisos meteorológicos, y nos mandan exactamente el punto donde se encuentra el ojo geográfico. O sea, es la herramienta más poderosa que podemos tener los meteorólogos. Y lo hace Estados Unidos. Lo hace Estados Unidos. Además de eso, esa información la están mandando directamente a los modelos de pronóstico, que son los que nos permiten ver cómo se van a mover en las próximas horas. Y los huracanes, doctor,
recorren con estos aviones durante toda su trayectoria o cómo se define? Bueno, buena pregunta también, para que están 2-1, ¿no? Muy bien. Los huracanes, los aviones cazahuracanes están continuamente volando hacia los huracanes que tienen posibilidad, la mayoría de los casos, de tocar alguna zona de tierra, ya bien sea de México, bien sea de Estados Unidos o de las islas del Caribe. Ahí los aviones se están mandando, se manda uno primero, después se descansa, se va, sale, después viene otro y así continuamente se le está enviando misiones a los huracanes de este tipo tan poderosos. Y también se mandan en las etapas formativas para asegurarnos de que está el germen, está la semilla en un punto dado del océano de que puede formarse un ciclón tropical. O sea que hay varias misiones de estos aviones, y tú me decías de Estados Unidos, ¿y quién otro podría? Bueno. Estados Unidos es el único que tiene esa flota, ese escuadrón de aviones cazahuracanes, y prácticamente en el único lugar del mundo que se mandan aviones de reconocimiento a los huracanes es en el Atlántico o en el Pacífico Oriental. Por ejemplo, una pregunta que no me hicieron, en la zona de Asia, Japón, etcétera, ahí no hay aviones de reconocimiento y ahí se forman los tifones. Y ese es y otra el tifón categoría. Es un huracán o un ciclón tropical, pero que allá se le llama tifón. Pero es lo mismo. Y es lo mismo. Y los tifones en algunos casos son tan poderosos como los huracanes nuestros. Por eso es que hubo la controversia cuando Patricia, que muchas personas decían, es el huracán más poderoso que ha existido en el mundo. Y yo les decía, no, hay que rectificar esa forma de decirlo. Hay que decir, es el huracán que fue medido por un avión de reconocimiento, por lo tanto supimos exactamente que tenía 325 kilómetros por hora. Pero los tifones pueden llegar a ser tan intensos, lo que pasa es que no hay aviones. Entonces el viento se estima, porque no hay forma de calcularlo con precisión. Y ha habido tifones con vientos de 300 kilómetros por hora, estimados. Sí. Por eso es que, Patricia, no podemos decir así, fue el más poderoso. No, fue el más poderoso hasta ahora medido. Sí. Y que toda la ciudad también se estuvo preparando para recibirlo, porque ya hasta lo estábamos esperando aquí en la zona metropolitana. Pero sáquenos de la duda, ¿es posible que un huracán pueda llegar aquí a la zona metropolitana? ¿O? Eso fue un error de las personas que en aquel momento declararon que iba a entrar aquí en la zona metropolitana un huracán categoría 3. Jamás llegará aquí a la zona metropolitana un huracán de esa categoría. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es la Sierra Madre Occidental. Sí. La Sierra Madre Occidental, cuando se aproxima el ciclón tropical, va debilitando la estructura de los vientos. Y las categorías se dan por vientos, no por lluvias. O sea, mientras más fuertes son los vientos, mayor categoría tiene el huracán. Y si la Sierra Madre, aledaña a la costa, destruye la estructura de los vientos, esos vientos no son capaces de salir por encima de la Sierra Madre y provocar un categoría 3 en territorio del interior del estado. Por eso es que jamás llegará un categoría 3 aquí. Aquí llegará la lluvia. Pero incorrectamente algunas personas dijeron que venía un huracán categoría 3 para Guadalajara, la pusieron en pie de guerra prácticamente, y fue una alarma innecesaria. Además, había que alarmar por lluvia, eso sí, hasta ahí. Pero que además hasta la gente empezó a prepararse con las cintas, haciendo X en las plazas, en los centros comerciales, lo vimos. Y las cintas. Y eso, doctor. Y a ver, sáquenos de la duda con las cintas. Ahí les traigo unas imágenes de las famosas cintas, o no. Vamos a ver, miren señores, eso no se puede hacer. Porque eso no resuelve ningún problema. Un huracán como Patricia, si tú hubieras estado en tu casita, en Melaque, esperando a Patricia, y le hubieras puesto esas cintas, volaba la casa con cinta y todo. Eso es una cosa inútil.
si tú pones cinta y el huracán no te afecta o no las afecta, vas a meterte una semana quitando la dichosa cinta de las ventanas. Imagínense ustedes, Miami. Hay más probabilidad de que rompas la ventana Sí, quitándole la que cinta. la rompas tú y no el huracán. Imagínense Miami, tiene edificios completamente de vidrio, de 50, 60 pisos de altura o más. Sí. ¿Te imaginas cómo ponerle a un edificio de 60 pisos cubierto de vidrio, ponerle cinta? No, pues iban a gastar más en ¿Y te reponer los imaginas después cristales. para quitarlas? Sí. O sea que eso es algo absurdo, eso ya se comprobó por la FEMA de Estados Unidos, que eso es inútil, eso no tiene absolutamente nada de protección. Lo único que protege es lo que van a ver ahí a continuación. Ok. Eso es lo que se utiliza mundialmente. Eso es lo que debemos de hacer. Ok. Planchas de triplay puestas en las ventanas, agarradas con pernos, con tornillos de mariposa, que si ustedes visitan Miami, prácticamente en Miami casi todas las casas, en sus ventanas, tú ves los 4 tornillitos saliendo. Porque ahí es Ya donde va. están Es que puestos. todo el mundo tiene un kit en su casa, en su garage o en sus alacenas, tienen un kit Para de De planchas solamente que poner. pueden ser de metal o pueden ser de triple. Ok. Y ya hacen una alerta de huracán que va a azotar a Miami y todo el mundo saca su pack, las pone, las aprieta con las mariposas y resuelto el problema. No tiene la lista así. A no ser que sea un categoría 5 y te lleve a la casa. Ah, bueno, sí. Que eso sí no le evita tampoco el triple. Ok. Ok. También hemos escuchado, doctor, de colocar los colchones en las ventanas. ¿Eso tampoco sirve? Pero podría ser como un medio de protección, pero lo que más sirve es evacuar. Sí. Si va para un lugar que tú sabes que es de riesgo, evacuar. Ahí sí te tienes que ir del lugar, olvidarte de la casa, irte del lugar y buscar un lugar seguro. Por ejemplo, en cuanto a los tornados, que eso sería otra clase. Ok. Los tornados, sobre todo en el estado de Texas, en la parte más al norte, y también en Colorado, que hay mucha frecuencia de tornados. ¿Qué es lo que hacen los constructores? El vestidor, donde está el baño, es el lugar más, diríamos, más fuerte de la casa. Casi todas las casas son de madera, una buena parte, ¿no? Excepto esa zona. Esa zona es de concreto, porque es el lugar donde se mete la gente a protegerse porque un tornado te lleva a la casa completamente. Sí, claro. Y lo único que queda en pie es una especie de refugio. Que lo hemos visto a lo mejor también en películas, ¿no? Sí, en algunas películas, otros son abajo de la tierra. Pero ahora se está utilizando eso, el baño donde está el vestidor, ahí se hace el Y que sea toda la demás casa como el cascarón, a lo mejor. Sí. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Fíjate qué ¿Qué más, interesante, pues? Minerva. ¿Qué más Bueno, nos puede decir usted, doctor? ¿Qué? Bueno, estamos en temporada ciclónica, hay que seguir los dictámenes de protección civil. Por suerte tenemos un estado en que la protección civil de nuestro estado es una de las más, yo diría que no una, es la mejor de la República Mexicana, que hemos tenido la suerte de no muchas muertes por huracán en los últimos años, solo son descuidos de personas que se atreven a pasar ríos, a pasar que no deben hacerlo. Que no siguen las medidas de seguridad. Sí, y entonces que sigan las medidas de protección civil, que para eso estamos haciendo esto y ustedes están haciendo esta labor, que protección civil lo refuerza más todavía. se refuerce más con la parte científica y con ustedes que promueven estas actividades, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta Ahí más. vemos un huracán potente, un video Sí. pequeñito de la potencia de un huracán. Así es como se presentaría si llega a tocar tierra, ¿verdad? Ahí, Eso así lo es que como vive se la gente. presentaría si llega a tocar tierra. Ese señor ahí se está exponiendo a que se lo lleve Sí, una claro. racha de viento. Sí, Bueno, los el demás vehículo conduciendo, también. bueno, Quizás sean miembros de protección civil, ¿no? Eso sí tienen que arriesgarse. sí que estar ahí. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Las lluvias que estamos viviendo al día de hoy son parte de algún ciclón? ¿Son parte No. de algún...? ¿No? No, ¿Es las lluvias meramente- de este tiempo son lluvias del temporal. Ok, Julio fue el mes más lluvioso del año. En general siempre es el más lluvioso. Y entre julio y agosto es cuando se forman estas grandes tormentas severas
que son muy particulares, no siempre ocurren. Hay veces que tenemos líneas de tormentas que no llegan a alcanzar la severidad. ¿Cuándo alcanzan la severidad? Lo que ocurrió hace unos días con esa granizada tan intensa, cuando vienen cargadas de granizo o que incluso algunas forman tornados, ahí se le llama, a esa celda, a esa nube en particular, se le llama tormenta local severa. Pero no siempre ocurren, esa es la suerte, pero sí siempre estamos expuestos a que ocurran, porque se forman por el calentamiento del día y por la energía que hay acumulada en la atmósfera. Entonces siempre vamos a tener ese problema, eso no tiene nada que ver con cuestiones de cambio climático ni nada por el estilo. Eso va a ocurrir siempre. Ahora, ¿qué ocurrirá si hubiera un cambio climático? Habría que ver. Pero por lo pronto lo que estamos viviendo es el temporal de lluvias y así se manifiesta. Muy bien. Bueno, pues ya nos sacaron de varias dudas el día de hoy, ¿no crees, Minerva? Así es, doctor, que nos vamos con muchísima más información, de igual manera para poder compartirla nosotros, esperando que nuestro auditorio también pueda compartir esta información y, como usted nos dice, pues fortalecer lo que es la protección civil, lo que es la prevención, compartir las medidas de seguridad que se deben de seguir, en determinado momento de tener algún huracán, algún ciclón tropical, saber bien cuáles son las definiciones, las categorías, y pues para tener la menor cantidad de daños. También nos traía más videos, ¿no, doctor? No sé si los quisieran pasar. No sé si habrá alguno, no, este que pusimos ahí, ese video que pusimos es el que traíamos, pero bueno, creo que todo lo demás fue ilustrado con cosas que son bastante comprensibles, ¿no? Claro que sí. Y bueno, que gracias a Previdere por esta oportunidad que nos da. Y sigan trabajando, muchachos, y sigan documentándose. Tenemos mucha información también que compartir, ¿verdad, doctor? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro auditorio, los esperamos en otro jueves de prevención. Por favor, si les gustó esta manera de hacer el programa, les invitamos a darle like a nuestra página. Estamos también atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales, Diana. Así es, búscanos en Facebook y en YouTube como Previdere-Lex. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te llegue la notificación en cuanto subamos un video. Y bueno, pues también esperamos tener otra cápsula más con otro tema. Déjanos tus comentarios, como dice mi compañera Minerva, para ver de qué tema podemos hablar la siguiente cápsula. Muchísimas gracias. Nuevamente por aquí, doctor. Cómo no, aquí estaré. Gracias, hasta luego. Lo necesite.